10. Listo, ok. Bien, ¿por qué son importantes estas dos enfermedades, tanto el asma como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Porque nuestro país es una de las principales causas de morbilidad. Bueno, dentro de la NORE que se hizo en el 2011, estas dos patologías se encuentran en el quinto lugar, solamente por debajo de partes gastrointestinales, algunas enfermedades bucales y trastornos ya sea metabólicos, como es el caso de la diabetes. Entonces sigue siendo un problema elevado dentro de nuestro país. Esto, bueno, como les mencionaba, son enfermedades que afectan directamente al tracto respiratorio. El tracto respiratorio está conformado por dos regiones, la región alta o las vías aéreas altas, las cuales solamente coexisten desde la boca, la nariz, la faringe y termina en la parte de la tráquea, mientras que las vías respiratorias bajas van a incluir la segunda sección de la tráquea directamente hacia los alvéolos y todo el órgano que serían los pulmones. Entonces, prácticamente la primera parte solo se encarga de la recepción y digamos, el sistema de filtrado de este tracto, y la parte baja se va a encargar principalmente de el intercambio de oxígeno y CO2 con el intercambio gaseoso para la saturación de la misma sobre la sangre. ¿Ok? Ah, no, creo que no. ¿Hay algún problema con el audio? O no sé. No, profe. Ok, No, sí se escucha bien, profe. ok, perfecto. Entonces, principalmente lo que es la parte de la tráquea, que es una de las regiones más importantes de este sistema, está conformado por músculo liso. Como ya hemos visto, el músculo liso es todo aquel músculo que no podemos controlar. Es el músculo, prácticamente podríamos mencionarlo como un músculo visceral. Todos los órganos que requieren de algún tipo de contracción están inervados por estas células. Y en la región de la tráquea tenemos una gran cantidad de receptores que pueden estar acoplados, como pueden ser receptores muscarínicos, adrenérgicos y receptores que pueden estar acoplados a otro tipo de neurotransmisores, que específicamente son de tipo no colinérgico y no adrenérgico, como pueden ser, por ejemplo, óxido nítrico, la sustancia P, el péptido vasoactivo intestinal, que está denominado aquí como BIP. Entonces, aquí lo relevante es que tenemos inervación, sobre todo simpática y parasimpática, y también tenemos, pues, inervación de otro tipo de neurotransmisores que se van a encargar, sobre todo, de la regulación fina. Y estos van a encargarse principalmente de la contracción y la dilatación del sistema. La sustancia P es un pequeño péptido, bueno, es una molécula, es un péptido que regula diferentes funciones. Esta sustancia P también puede estar involucrada en procesos tanto gastrointestinales, también se la ha descrito también en sistema hepático y también en sistema nervioso central. Entonces, digamos que tiene varias funciones. En algunas ocasiones actúa sobre receptores de tipo metabotrópico, en otras ocasiones puede activar a receptores de tipo tirosina sinasa. Entonces, digamos que tiene diversas funciones que no está muy claro cuál es la función principal de ellos. Lo que se ha visto es que la sustancia P y la neuroquinina se encargan de regular a los receptores tanto tipo adrenérgicos como colinérgicos. ¿Ok? Entonces, pues principalmente qué receptores vamos a encontrar aquí, sobre todo que van a encargarse principalmente de la broncoconstricción. Pues el principal receptor, bueno, la acetilcolina va a ser aquel que se va a encargar de la constricción de este músculo liso, específicamente a través de los receptores M3. Ya hemos visto que esos receptores M3 están acoplados a proteínas GQ, entonces toda su cascada de señalización va a estar ligada a la producción de inositol trifosfato y diacilglicerol, y ellos van a encargarse del proceso de vasoconstricción. ¿Quién también está involucrado? Otro de los neurotransmisores involucrados va a ser la histamina. La histamina no la hemos mencionado mucho, pero también es uno de los neurotransmisores que están derivados a partir de la histidina. Es decir, nuevamente tenemos un aminoácido precursor, que va a ser la histidina.
y tiene funciones muy parecidas a la acetilcolina, solamente que la histamina la vamos a encontrar sobre todo en 3 vías: en músculo liso, en sistema inmune y en tracto gastrointestinal. En bueno, en músculo liso se encarga de procesos de vasoconstricción y vasodilatación. En sistema inmune se encarga de activar o desactivar a este sistema, es decir, va a ser los primeros neurotransmisores que van a desencadenar una cascada inmunológica. Y en gastrointestinal lo veremos en las siguientes unidades, pero se encarga de la liberación del ácido gástrico. Entonces prácticamente son como los 3 fundamentos que tienen esta histamina. Posiblemente muchos de ustedes hayan conocido fármacos que pueden regular esta histamina, sobre todo por el término de los fármacos antihistamínicos, que se utilizan sobre todo para el tratamiento de algunas alergias o, por ejemplo, en personas que tienen sensibilidad ya sea al polvo, al pelo de animales, etcétera. Se utilizan sobre todo para contrarrestar estos, ya sea la producción de ronchas, ojos llorosos o la secreción de moco excesiva. Entonces, ahorita hablaremos un poquito más acerca de ella o cómo es que participa específicamente en este sistema. Tenemos también a las prostaglandinas, que se van a encargar también de regular esta vasoconstricción, y los péptidos que hemos mencionado, que puede ser la sustancia P, la neuroquinina o neurocinina, también la endotelina, que se encarga sobre todo también de regular la vasculatura en este tejido, y también otros mediadores que pueden ser bradosinina, adenosina y serotonina. Entonces, digamos que tenemos una gran cantidad de neurotransmisores que se encargan de la constricción de vías aéreas. ¿Qué pasa del lado contrario? ¿Quiénes son aquellos que van a favorecer la dilatación de este tejido? Pues el principal elemento que va a ser encargado va a ser la adrenalina, específicamente a través de los receptores beta 2 adrenérgicos, que también ya sabemos que están acoplados a proteínas GS. Tenemos también otros mediadores, como puede ser el péptido vasoactivo intestinal, la prostaglandina E2, algunas prostaciclinas y otros péptidos como el péptido natriurético auricular, no se preocupen tanto por el nombre, y el óxido nítrico. Son aquellos que se van a encargar sobre todo de este proceso de vasodilatación. Entonces, como vemos, quien tiene mayor regulación tanto constrictora como dilatadora va a ser tanto adrenalina como acetilcolina. Por lo tanto, nos vamos a enfocar principalmente en estas dos neurotransmisores para generar estos efectos antagónicos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las patologías que pueden estar relacionadas con las vías aéreas o las vías respiratorias? Pues el más común va a ser la tos, que es un efecto de reflejo que tenemos en el organismo, cuyo principal objetivo es favorecer la expulsión de algún agente que pueda ser nocivo, que pueda ser peligroso para nuestra salud. De ahí tenemos, por ejemplo, algunas infecciones que pueden ser catalogadas como neumonías, dependiendo de la bacteria que esté involucrada, va a ser el nombre específico, pero una neumonía se caracteriza solamente por algún proceso inflamatorio y algún proceso infeccioso de algún tipo de bacteria o algún tipo de virus en algunos casos. Tenemos una de las enfermedades que vamos a mencionar a detalle, que va a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también tenemos el asma bronquial. Estas dos tienen mecanismos muy parecidos, solamente la diferencia va a ser quién va a desencadenar una u otra de estas patologías. Ahorita lo mencionamos. También de manera importante tenemos a la tuberculosis, que como saben, pues es producida por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, la cual se caracteriza por generar lesiones bastante severas en los pulmones y que es una enfermedad difícil de diagnosticar, y sobre todo la confirmación de la bacteria suele ser también bastante complicado, sobre todo por el tiempo de desarrollo de esta patología. Y también tenemos algunas patologías que están relacionadas con el sistema inmune, como desórdenes inflamatorios o en el caso de algunas enfermedades autoinmunes como la fibrosis cística. Entonces, ¿en qué se caracterizan estas dos enfermedades? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza principalmente, como su nombre lo indica, por generar una obstrucción dentro de la mucosa. Podemos observar aquí que en la tráquea, si estamos haciendo un corte sagital, vemos que es un ducto.
Entonces, en ese ducto pasa directamente algunas partículas del medio ambiente y sobre todo el oxígeno que necesita para llegar directamente a los alvéolos y hacer este intercambio gaseoso en esta región. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos o cuáles son los elementos que comportan esta tráquea? Tenemos principalmente en la parte exterior la submucosa, que se va a encargar sobre todo de resguardar a los vasos sanguíneos para tener esta irrigación sobre este tejido. Tenemos la mucosa, que va a resguardar tanto células del sistema inmune como células musculares y células de intercambio para la limpieza de esta tráquea. Tenemos la región del epitelio, que es la región que se va a encontrar directamente en la luz del tubo. Es decir, va a ser lo que va a estar en contacto específicamente con las sustancias que vienen del medio exterior. Estas células epiteliales forman una monocapa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una capa sencilla de células que se van a encargar de tanto hacer procesos de eliminación, de filtración y de secreción. ¿Qué es lo que vamos a secretar en este tejido? Principalmente va a ser la secreción de moco, que funciona como una malla para detener ciertas partículas que no queremos que entren a las vías aéreas bajas, es decir, a las zonas más profundas de los pulmones. Entonces, toda esta materia, todas estas pequeñas partículas, bacterias, virus que se puedan almacenar en esta región, van a ser atrapadas por esta mucosidad y pueden ser excretadas ya sea vía moco o vía excreción de flemas o esputo, como quieran llamarlo. Entonces, este tejido epitelial va a estar, digamos, en contacto con una gran cantidad de sustancias. Entonces, ¿qué ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Como les digo, como su nombre lo indica, se trata de una obstrucción de las vías aéreas. ¿Cómo se va a desencadenar esta obstrucción? Principalmente por una gran cantidad de contaminantes que están entrando en estas vías. Por ejemplo, en personas que están expuestas a una gran cantidad de partículas, como puede ser algunos trabajadores de minería, trabajadores del campo, personas que están directamente en contacto con refinerías o sustancias que liberan muchas sustancias volátiles, van a estar en constante agresividad, van a tener una gran cantidad de sustancias que van a estar alterando a esta región. Entonces, ¿eso que va a desencadenar? Va a desencadenar un proceso inflamatorio crónico. ¿Cómo va a ocurrir este proceso? Pues principalmente porque estas partículas se van a empezar a acumular en esta región. Las células epiteliales van a empezar a hacer la liberación de moco y también vamos a tener algunas células infiltradas del sistema inmune. Entonces, ¿qué hacen estas células? Pues intentan infiltrarse en esta región de moco para contrarrestar la infección, en dado caso de que exista alguna infección, o van a intentar de fagocitar alguna sustancia que esté ahí alterando para intentar degradarla. ¿Qué ocurre? Si estas células, digamos, bueno, si esta cantidad de contaminantes sobrepasa a las células del sistema inmune, pues las células del sistema inmune se van a morir y entonces su cadáver se va a quedar acumulado en esta región de moco. Entonces, este tapón va a incrementar su tamaño. Conforme incrementemos este tamaño, conforme más estemos expuestos a esta región, vamos a tener una disminución en la cantidad de aire que va a estar entrando. Por lo tanto, va a disminuir tanto la cantidad de oxigenación como la efectividad para el transporte de oxígeno hacia los diferentes tejidos. Entonces, esto principalmente, bueno, el EPOC se va a generar sobre todo con condiciones físicas, es decir, con incremento en la sustancia o en los contaminantes que lleguen a las vías aéreas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eventualmente lo que va a ocurrir es que la tráquea, al tener momentos tanto de contracción, pues va a disminuir todavía más su calibre y por lo tanto el espacio que permite para hacer este intercambio de aire va a ser muy, muy pequeño. Por lo tanto, la persona va a sentirse sofocada fácilmente, va a tener dificultad para respirar y sobre todo cuando necesitemos una gran demanda de oxígeno, es decir, cuando la persona quiera hacer algún ejercicio o algún sobreesfuerzo, pues le va a costar mucho más trabajo porque no tiene la demanda de oxígeno necesaria para recurrir a todas esas actividades.
Entonces, esa es, digamos, como la primera patología como tal. Vemos que solamente son por causas físicas. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del asma? En el caso del asma, Profe, ¿sí? perdón, una pregunta. Bueno, comenta que aparte de que ya se hizo el acúmulo de células, Ujú, la tráquea se, pues, sí se contrae. ¿Por ujú. qué se contrae la tráquea? O sea, Además, bueno, es que, bueno, sí, no lo mencioné. La contracción funciona tanto para detener el ingreso de sustancias, también como un mecanismo de defensa, y también durante el proceso, por ejemplo, de inspiración-expiración, hace también este proceso de contracción y relajación. Además, recordemos que la tráquea también está asociada con el conducto del esófago. Entonces, llega a haber ciertos momentos donde, si se, por ejemplo, se ingestan alimentos, estos se van a ir directamente hacia el esófago y van a llegar a la parte del estómago. Entonces, aquí tenemos un esfínter que puede diferenciar tanto la entrada de alimentos como la entrada de aire. Entonces, luego en ese intercambio también se hace la contracción y también se tiene problemas en estas personas con EPOC. Entonces, principalmente es como mecanismo de defensa y para controlar la respiración, la inspiración y la expiración, tiene también este proceso de contracción y relajación. ok, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál era Entonces, esta? entonces, no se nace con esta enfermedad, o sea, se genera si estás muy expuesto a muchas partículas. Sí, sí, esta enfermedad se va desarrollando dependiendo de cómo sea tu sensibilidad. Existen algunas prevalencias, por ejemplo, sí se ha visto que personas que, por ejemplo, tengan padres con EPOC, sí pueden desarrollar o pueden heredar estas condiciones, sobre todo las alteraciones de vasoconstricción, digo, de constricción de la tráquea, sí se pueden llegar a heredar, pero normalmente se va desarrollando dependiendo de la condición en que se vaya desarrollando. Entonces, muchas de estas son enfermedades que dependen mucho del trabajo donde se desarrolla esta persona, más que una patología como concisa. Ah, Profe, ¿y se puede quitar si ya no se está expuesto como a las condiciones físicas o si quedan como secuelas? Normalmente, si se hace un limpiado, por ejemplo, se retira a esta persona de la actividad que está generando este POC, sí puede haber un proceso de regeneración y puede llegarse a la normalidad. Dependiendo de la severidad, porque, por ejemplo, lo que se ve aquí es que tenemos una lesión en la pared de la tráquea. Entonces, por ejemplo, si esta lesión se incrementa o empieza a generar una lesión física, este tejido se vuelve un tejido cicatrizado, se vuelve aquí un tejido que no puede ser contraído fácilmente, y esto genera también lesiones o, bueno, genera alteraciones ya de forma crónica. Entonces, si se logra prevenir a tiempo, es decir, a las primeras fases donde todavía no tenemos lesiones tan severas en la tráquea, podemos regresar a una, digamos, a una normalidad entre el 80-90% de la normalidad. Si ya esta es una fase bastante acelerada donde ya tenemos muerte en el tejido, sí llega a haber ciertas secuelas y ya la función respiratoria no se llega a la normalidad. Ok. Profe, esas lesiones son porque el epitelio se desprende, ¿verdad? Sí, tanto porque el epitelio se desprende, porque tenemos una inflamación crónica y también porque si las concentraciones de estos contaminantes llegan a generar toxicidad sobre las células, empieza a haber desprendimiento y esta muerte celular. ¿Ok? Ahora, la otra patología es el asma. El asma, a diferencia del EPOC, es una enfermedad autoinmune, es decir, va a generar, más bien, no es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que tiene un sistema inmunológico hipersensible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos algún proceso, bueno, tenemos algún desarrollo de alergias, nuestro sistema inmune detecta una partícula o detecta un cierto antígeno que este sistema lo detecta como si fuera una agresión, ya sea como una bacteria, algún patógeno o alguna otra sustancia que no necesita entrar en el organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta persona
tiene el ingreso de alguna de estas moléculas, el sistema inmune se va a empezar a descontrolar y va a empezar a generar todos los mecanismos de defensa para evitar que esta partícula entre a las vías descendentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Primeramente, las personas van a tener una contracción física, que es directamente el cierre de la tráquea para evitar que esto siga entrando. Y después vamos a tener una invasión de estas células del sistema inmune. ¿Cómo se caracteriza este asma? Principalmente se genera por la presencia de sibilancias, es decir, estos silbidos a la hora de respirar. Principalmente esto es porque la cantidad de aire que está entrando es muy pequeña, por lo tanto empieza a generarse estos sonidos. Tenemos disnea, que es un poquito acerca de mareo y también alteraciones de la respiración, es decir, no tenemos respiraciones constantes. Y se llega a generar también por una gran cantidad de tos. Esto es como un reflejo para intentar expulsar todo lo que se pueda o todo lo que esté presente. Sin embargo, como no tenemos una acumulación severa, no tenemos la producción tanto de mucosidad, esta tos llega a ser lo que denominamos como tos seca, que solamente es el reflejo de expulsión, sin la formación de estas flemas. Los ataques severos en personas asmáticas llegan a ser bastante peligrosos porque podemos tener una obstrucción prácticamente total de la tráquea, lo que dificultaría mucho la respiración y que podría generar un paro respiratorio. Entonces, esto es bastante severo, por lo tanto se tiene que estar controlando estos ataques para que no haya esta disminución de la cantidad de oxígeno. ¿Cómo se caracteriza? Profesor, ¿Sí? ¿puede repetir la definición de sibilancia y disnea, por favor? Sí, sibilancia es la formación de silbidos en las vías respiratorias. No sé si, por ejemplo, bueno, en ocasiones cuando están agripados y empiezan a respirar, se escucha como un pequeño silbidito en la parte de las personas. Entonces, eso se denomina como sibilancia. La disnea es también esta parte de dificultad de respiración que puede también generar mareos. Esta dificultad de respiración no es específicamente por estos cambios físicos que se generan en la tráquea. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Preguntan que cuál es la diferencia en usar un tratamiento con nebulizador y con tanque de oxígeno. Ok. Las personas con asma normalmente, bueno, ahorita vamos a ver la parte de los tratamientos, pero lo que normalmente se necesita para el tratamiento de estas patologías es utilizar fármacos nebulizados, es decir, que se encuentren suspendidos en microgotas, que sean absorbidos directamente a la tráquea y también lleguen a la parte de los bronquios para tener una acción de forma local y evitar los efectos sistémicos. Ahorita vamos a esa parte. Dependiendo de la persona, va a ser que requiera una oxigenación porque tenemos una obstrucción severa que está alterando la cantidad gaseosa del organismo. Entonces ahí es donde se va a determinar si se necesita o no se necesita oxígeno. Preguntan también en cuanto a la disminución de oxígeno, ¿hasta qué saturación se podría considerar? No tengo el dato exacto, te lo voy a revisar, Brenda. No estoy seguro si llega hasta un 80%. La verdad es que no tengo el dato, pero te lo investigo y te lo menciono en la siguiente clase. El asma no se asocia con emociones fuertes, estrés o ansiedad. Como podemos ver, vemos que algunos de los broncoconstrictores que están involucrados digamos, en la fisiología de la respiración, tenemos acetilcolina, histamina y prostaglandina. Hemos visto que acetilcolina se puede estar relacionada con algunos procesos del sistema nervioso central. Se ha descrito que, por ejemplo, en personas que tienen un ataque de estrés, se puede estar liberado, por ejemplo, esta acetilcolina. O, por ejemplo, en personas con ansiedad también pueden generarse esta liberación de acetilcolina y eventualmente pueden generar el desarrollo de un ataque asmático. Entonces, sí está asociado, pero principalmente porque es como el primer desencadenante. Cuando se genera esta constricción de las vías respiratorias,
Después viene la fase tardía, que es la parte de la liberación de las células del sistema inmune. Y entonces es cuando ya se llega a complicar. Entonces, también complementando esta pregunta que haces, el asma tiene directamente dos fases. La primera, que es la fase inmediata, que es cuando cuando se desencadena el alergeno o el estímulo inespecífico. Vamos a mencionar, por ejemplo, esta condición de estrés. Entonces, puede ser ya sea por alguna partícula o algún evento, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si es, por ejemplo, una partícula, quienes van a entrar van a ser las células del sistema inmune, los mastocitos. Los mastocitos también son como de la primera línea de defensa del organismo. Estos mastocitos, una de sus principales funciones es la liberación de histamina. Entonces vemos que el incremento de la histamina lo que va a hacer es favorecer esta broncoconstricción. Entonces, digamos que los mastocitos detectan algo y dicen algo no debe estar aquí, vamos a cerrar las puertas para evitar que todo esto vaya entrando. Entonces, liberan histamina, automáticamente el músculo liso detecta esta histamina y se contrae. Por lo tanto, disminuimos el calibre de la tráquea. Entonces, de ahí van acompañados de otros neurotransmisores, como pueden ser compuestos derivados de cisteína, perdón, que son producidos por los mastocitos, la misma histamina y algunas prostaglandinas. Entonces, todo esto va a generar el broncoespasmo, es decir, el cierre de la tráquea. Entonces, esa es la fase inmediata, que es cuando se empieza a cerrar, cuando las personas empiezan a tener este ataque porque no pueden respirar. Directamente es por un cierre de estas vías aéreas. ¿Cómo podemos contrarrestar? Si estamos viendo que esta primera fase inmediata se caracteriza por una liberación de neurotransmisores, lo que tenemos que hacer es contrarrestar el efecto de estos neurotransmisores. Es decir, si tenemos que la histamina es un broncoconstrictor, ¿qué necesitamos? Necesitamos un broncodilatador. Para eso necesitamos dar directamente a algún agente que actúe sobre el sistema adrenérgico para aumentar el calibre y que la persona pueda respirar de forma normal otra vez. Entonces, ¿cómo va a ser este tratamiento? Pues va a ser a través de, ya sea antagonistas de los receptores adrenérgicos, que sean, por ejemplo, habíamos visto que los alfa-2 son acoplados a proteínas GI, entonces podemos utilizar antagonistas alfa-2, o podemos tener también algunos receptores adrenérgicos que puedan favorecer esta broncodilatación. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa en la fase tardía? En la fase tardía tenemos un incremento en la liberación de moléculas que van a activar al sistema inmune. Por lo tanto, aquí lo que necesitamos es directamente, bueno, lo que pasa es que cuando se liberan estas sustancias del sistema inmune, que sean ya sea interleucinas, quimiosinas, van a favorecer el incremento de reclutamiento de otras células del sistema inmune. Esto se ve mejor explicado aquí. Tenemos el alérgeno, la sustancia que va a desencadenar la célula del sistema inmune. Este alérgeno va a ser detectado por dos células del sistema inmune, células dendríticas y células cebadas, también denominadas como mastocitos. Entonces, todas estas van a detectar a este alérgeno, van a censar que no es algo que no pertenece aquí, y entonces van a hacer la reclutación de otras células del sistema inmune, principalmente los eosinófilos. Estos son los que se encargan sobre todo en una respuesta aguda a algún tipo de alergeno. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Estos lo que van a hacer es favorecer el incremento del reclutamiento de más células del sistema inmune. Entonces, esto además de que incrementa esta filtración de células incrementa el tamaño, por lo tanto tenemos un menor espacio, van a activar también a las células epiteliales para favorecer la liberación de moco, para nuevamente evitar que todo esto se siga incrementando.
Después de esto, tenemos tanto efectos del sistema nervioso central que van a favorecer esta constricción y vamos a tener una gran cantidad de moléculas en este espacio periférico de las células. Digo, de la tráquea, perdón. Entonces, todo esto, toda esta cadena de reacciones, lo que va a generar es un incremento en la cantidad de moco que se está produciendo, tanto de células muertas, bacterias, alergenos y también células epiteliales que se van desprendiendo. Y todo eso también genera una obstrucción, muy parecido como lo que habíamos visto con la enfermedad obstructiva crónica. Tenemos este tapón de células que no permite el flujo de aire como tal. Entonces, vemos que los mecanismos son parecidos. La diferencia es que en el caso del asma solamente es una pequeña partícula que no es bienvenida, lo que desencadena toda la actividad, mientras que en la enfermedad pulmonar es una gran cantidad de partículas que están afectando a la superficie de este tejido. Profe, entonces también se podría decir que el asma se desarrolla por, en este caso, la partícula que afecta o igual puede ser como, como decía, de que si los padres tenían EPOC, podría ser como Hereditable. hereditario. Ajá. Normalmente, en el caso, bueno, supongo que no han llevado todavía inmunología, las alergias se desarrollan en la primera fase, en la fase de la infancia. Tiene que ver principalmente con el complejo principal de histocompatibilidad, también denominado como MHC. No voy a meter mucho en eso porque lo van a ver en inmunología. Pero digamos que, de forma general, el MHC se encarga principalmente como de detectar, como tener una librería de proteínas que son bienvenidas y una librería de proteínas que no son bienvenidas. Es decir, el sistema inmune cuando mata alguna bacteria, algún virus, se roba un pedazo de esa bacteria que se denomina un antígeno. Entonces, ese antígeno, digamos que se almacena en esta librería y ya cuando nuevamente tenemos la exposición de este antígeno, ya el sistema inmune detecta, o bueno, ya está, corrobora con su base de datos y detecta que esa ya es una enfermedad patológica. Entonces, cuando luego se detecta este antígeno, el sistema inmune se desencadena y trata de eliminarlo. Las alergias se ocurren en la infancia cuando tenemos una gran cantidad de sistema inmune. Entonces, ¿qué puede pasar? Que, digamos, un bebé está en contacto con algún alimento, alguna sustancia o alguna partícula y por alguna razón este MHC lo cataloga como una partícula no bienvenida, como si fuera un patógeno. Entonces, al estar almacenado, cuando esta persona está en contacto con esa partícula, se desencadena una reacción alérgica, una reacción inmunológica aguda. Entonces es cuando ya tenemos problemas. Si alguno de ustedes tiene alguna alergia, normalmente ya sabrá qué es lo que le pasa, ya sea alergia al polvo, a algún alimento. Si consume ese alimento, ya sea que empieza a tener una gran cantidad de salpullido, inclusive tiene dificultad para respirar porque está en contacto con esta partícula. Profe, y por ejemplo, pues sí, cuando son alérgicos a los fármacos. También es lo mismo. Igual, bueno, en este caso, no es una proteína como tal, sino puede ser también un compuesto. Y es el mismo sentido. Las personas que, por ejemplo, son alérgicas a la penicilina, se detecta este anillo lactámico y lo cataloga el MHC como algo no bienvenido. Entonces, cuando se administra este medicamento, se genera esta reacción inmune. Por eso como es una reacción sistémica y no controlada, por eso es muy peligroso las partes de las alergias y siempre es bueno como tener siempre indicar a qué son alérgicos para evitar la exposición a este tipo de sustancias. Vale, gracias, profe. ¿Sí? Ok. Profe, ¿Sí van a preguntar algo? entonces, en el asma puede haber dos etapas de constricción, una en la fase inmediata y otra en la tardía. Ajá. La fase inmediata normalmente es a los segundos donde se genera este estímulo, ya se hace la constricción, entonces ya tenemos un problema ahí de físico por la disminución del calibre. En la fase tardía es toda esta parte, todo este reclutamiento de células del sistema inmune,
todo este desprendimiento de células epiteliales, la generación de moco y la gran cantidad de sustancias que se están generando en esta parte. Todo eso genera una inflamación tardía. Todo esto tarda mucho tiempo, tarda aproximadamente unas 3, 4 horas, inclusive llega a tardar hasta 12 horas, pero esto ya es, digamos, cuando tenemos una severidad, una inflamación ya más aguda. Entonces, para este tipo de tratamientos no funcionan los de la primera fase, que son los que vamos a mencionar ahorita. Para la primera fase o la fase aguda, se utilizan todos los tratamientos que vienen nebulizados, es decir, fármacos, como les decía, que se encuentran suspendidos en estas partículas, llegan directamente a los pulmones, que es donde necesitamos que tengan su efecto. Aquí podemos ver que solamente del 10 al 20% se inhala y solamente entre el 3 y el 5% tienen efecto. Entonces vemos que es una cantidad muy pequeña de fármaco lo que necesita para poder hacer esta dilatación. Entonces, ¿qué se pueden utilizar? Se pueden utilizar, por ejemplo, fármacos beta-adrenérgicos, se pueden utilizar fármacos anticolinérgicos, fármacos antihistamínicos y fármacos que disminuyan la producción de algunas prostaglandinas, específicamente algunos antileucotrienos. Entonces, estos ya los hemos mencionado, de hecho los vimos en las primeras sesiones, vimos que algunos fármacos beta-adrenérgicos como el albuterol, el salmeterol, funcionan sobre todo para esta broncodilatación. ¿Qué ventajas tienen estos sobre, o bueno, por qué no tienen tantos efectos secundarios o por qué no tienen tantos efectos a nivel sistémico? Nuevamente esto es por la farmacocinética, cómo se va a llegar este fármaco. Vemos que como es muy pequeña la cantidad que llega a los pulmones y todo lo demás se degrada de forma inmediata, no tienen efectos sistémicos. Entonces, es muy poquita la cantidad de fármaco que llega al sistema periférico, por lo tanto, los efectos secundarios son muy bajos. En algunos casos, sí se llegan a tener complicaciones, sobre todo si tienen problemas cardiovasculares, pero generalmente son bastante inocuos para las personas. ¿Cuál es la diferencia o bueno, qué estrategia se utiliza? También como mencionamos en las primeras clases, depende mucho de el tiempo de vida media. Tenemos algunos beta-adrenérgicos que se metabolizan muy rápido, entonces llega el ataque, se toma este fármaco y se hace la dilatación y ya no avanza este proceso de inflamación. Si la persona es bastante susceptible y tiene ataques frecuentes o tiene estos ataques de asma bastante severos, se puede utilizar un fármaco de mayor tiempo de vida media, es decir, estos profármacos que veíamos que tienen duración de 24, 48 horas. Entonces, se hace una sola toma y prácticamente se encuentra protegido durante todo el día sin tener estos ataques severos. Si la persona tiene sus ataques controlados, pues se puede utilizar simplemente justo después de que empiece a sentir esta falta de aire. ¿Ok? También se puede hacer un complemento con estos anticolinérgicos, como el ipratropio o el oxitropio, que son también fármacos de primera línea. Se pueden utilizar en complemento o se puede utilizar solamente una monoterapia, utilizando solamente algunos beta-adrenérgicos. Esto depende mucho de la sensibilidad que tenga el paciente y de qué tan tolerable esté siendo su tratamiento. Se pueden utilizar fármacos complementarios como puede ser la teofilina. La teofilina, ahorita vamos a ver un poquito acerca de su mecanismo de acción. La teofilina tiene diversos mecanismos extra que no se han descrito muy bien, bueno, no se sabe más bien cómo funciona. Se ha visto que favorece la apoptosis de los eosinófilos, que son estas células inmunes que se encargan de esta activación agresiva. También tenemos la disminución de la activación de linfocitos T, de células cebadas y de macrófagos. Entonces, en general, lo que hacemos es disminuir o tranquilizar al sistema inmune para que no siga teniendo esta actividad acelerada. Y también, además de él, que tiene efectos broncodilatadores. Esto principalmente a través de sus mecanismos que favorecen la liberación del AMP cíclico. Al inhibir a las fosfodiesterasas, bueno, la teofilina, su mecanismo ya bien descrito, es un inhibidor de las fosfodiesterasas. Recordemos que
cuando teníamos la formación del AMP cíclico, tenemos ATP, la adenilato ciclasa, y esto va a generar el AMP cíclico, ¿no? Esto ya lo hemos visto bastante. Y habíamos visto que para cuando ya no queremos este AMP cíclico, utilizamos a las fosfodiesterasas para regresarlo solamente a AMP. No sé si recuerdan esta reacción, inclusive hasta les puse la reacción completa con las estructuras y todo. Pero lo que va a hacer es, la teofilina es que va a inhibir a estas enzimas. Al inhibir a la fosfodiesterasa, lo que vamos a hacer es incrementar el tiempo de vida media del AMP cíclico, por lo tanto vamos a tener más efectos broncodilatadores. Entonces, normalmente se utiliza la teofilina junto con un beta-adrenérgico para incrementar este efecto, o también se puede utilizar con un antagonista colinérgico para normalizar la actividad adrenérgica normal del organismo. Entonces, es uno de los principales mecanismos auxiliares que se utiliza cuando no tenemos efectos satisfactorios por los fármacos adrenérgicos naturales. No sé si tengan una duda, una pregunta hasta aquí, o todo va bien. Profe, perdón, no entendí. Iban a hablar, perdón. Profe, tengo una duda un poquito con las alergias. Ajá. Por ejemplo, ¿es posible que una persona que ha tenido alergias toda la vida llegue a un momento donde pues las pueda eliminar, por así decirlo? Porque yo tengo una amiga literal de toda la vida, desde que estamos chiquitas. Ajá. Ella era alérgica a un millón de cosas y no podía comer trigo, y también era como súper alérgica al polvo y demás cosas que si estaba en contacto con cualquiera de esas cosas, se le llegaba hasta a cerrar muy, muy, muy feo la garganta y no podía respirar bien y así. Y hasta apenas hace unos años me dijo que estuvo yendo al alergólogo, creo que toda la vida ha ido, pero no sé si estuvo tomando algún medicamento, que ahorita pues ya casi todas sus alergias ya no están. Sí, el tratamiento para alergias es mediante vacunas. Las vacunas lo que hacen es, bueno, igual eso lo ven en inmunología, pero les explico rápidamente. Una vacuna puede ser de dos tipos. La primera es poner a un microorganismo atenuado. Y la otra es colocar un alergeno, que en este caso va a ser un antígeno, en muy bajas concentraciones. Entonces, ¿esto para qué funciona? ¿Cuál es la metodología de las vacunas? Al dar un microorganismo atenuado, como por ejemplo en el caso de la varicela, la vacuna de la viruela, sarampión, etcétera, lo que hace es que el sistema inmune, al detectar a este microorganismo, puede lidiar con él sin que se genere la infección como tal, genera los anticuerpos necesarios y genera este reservorio de información para cuando ya llegue una infección real, ya las células del sistema inmune ya están entrenadas y ya pueden contrarrestarlo fácilmente antes de que esta infección se esparza. En el caso, por ejemplo, para el tratamiento de alergias, se utiliza lo mismo, solamente que en este caso se utilizan antígenos a muy pequeñas concentraciones para ir acostumbrando al sistema inmune. Es decir, supongamos que necesitamos una concentración de 1 milimolar de alguna partícula, vamos a decir polvo, para desencadenar alergia. Entonces, con esto ya el sistema inmune ya está, digamos, como muy acelerado. Entonces, vamos a dar una vacuna con 1 nanomolar de esta partícula de polvo, digamos, por 10 veces, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ir regulando, ya sea se puede incrementar inclusive la concentración de este antígeno para ir acostumbrando poco a poco al sistema inmune a que lo pueda ir asimilando y no desencadene una reacción alérgica. Entonces, posiblemente tu amiga lo que haya estado es en un tratamiento por vacunas y se pueden ir contrarrestando. Obviamente, este es un proceso largo. En el caso del tratamiento de alergias es un proceso largo que puede tomar años. Y en el caso de microorganismos, pues normalmente es una sola toma y ya con eso es más que suficiente. Ok, muchas gracias, profe. Sí.
¿Ibas a preguntar algo? Sí, profesor. Sí, Lisbeth. Que yo no había entendido la relación que tenía eso que, bueno, la diapositiva anterior. ¿Acá? No, la de abejita, la 29. No, ok. Ajá. Esa, no entendí la relación que tenía eso de que fuera un inhibidor de la fosfodiesterasa Ajá, para ese tratamiento. No entendí por qué. O sea, qué relación tenía. ok. Tenemos, bueno, primeramente, teofilina para la fase aguda y para la fase tardía. Vamos a decirlo temprano. Para la fase tardía, digamos que de forma general lo que hace es disminuir al sistema inmune. Entonces, al atenuar al sistema inmune, evitamos este proceso de inflamación y el proceso tanto de desprendimiento celular y todo eso, ¿no? En la fase temprana, su mecanismo de acción es como un inhibidor de las fosfodiesterasas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primeramente, bueno, como les mencionaba, para hacer la broncodilatación, necesitamos un incremento de AMP cíclico. El mecanismo específico de la broncoconstricción lo vieron en su laboratorio de farma. Recuerdan que estaba toda esta cadena de la liberación de calcio, calmodulina y la formación de la fosforilación de la cadena ligera de la miosina. Todo eso favorecía el proceso de contracción y la inhibición es principalmente a través de ya sea la inhibición de las fosfodiesterasas o la inhibición de las proteínas C, ¿no? Entonces, eso sí se los deberían de haber explicado más o menos bien. Si tienen dudas, lo podemos revisar, pero si no, me adelanto esa parte. Entonces, lo que hemos visto es que para generar la broncodilatación necesitamos un incremento de AMP cíclico. ¿Cómo es la síntesis de esto? Habíamos visto que es ATP. Necesitamos la adenilatociclasa y tenemos un incremento en el AMP cíclico. Para hacer esta activación, ya hemos visto que quien hace la activación de la adenilatociclasa son proteínas de tipo GS, que en este caso, quienes van a hacer los GS van a ser nuestros receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Entonces tenemos nuestra adrenalina, o nuestro agonista adrenérgico. Tenemos un incremento, una activación sobre los receptores beta-adrenérgicos, activamos la proteína GS y favorecemos la actividad de adenilatociclasa. Se incrementa este AMP cíclico y tenemos la dilatación. ¿Ok? Ahora, cuando ya termina el proceso, para degradar este AMP cíclico, tenemos una enzima que se llama fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa lo que hace es que hidroliza, bueno, rompe el anillo para formar AMP. Y este AMP habíamos dicho que era un mecanismo, un segundo mensajero, bueno, una molécula inactiva. Ya no funciona como segundo mensajero como el AMP cíclico. Entonces, ¿qué es lo que hace específicamente la teofilina? Teofilina va a inhibir a la fosfodiesterasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no vamos a degradar este AMP cíclico, por lo tanto, vamos a incrementar el tiempo de vida media de este AMP cíclico, por lo tanto, vamos a prolongar el tiempo de dilatación de la tráquea. ¿Sí queda un poco más claro, Lucio? Sí, profesor, ya muchísimo más claro, gracias. Por nada. Profe, yo tengo una duda que me surgió ahorita que mi compañera habló respecto a las alergias. Ajá. O sea, ¿cómo son las pruebas para saber a qué eres alérgica? O sea, es que, por ejemplo,
A mí desde chiquita me pasa que de la nada me da como reacción alérgica, como si fuera a algo en específico, así como me llenaba de ronchas y los labios me empezaban a hormiguear y se me hinchaban pero, o sea, desde chiquita y era pues de la nada y me decía mi mamá como que se fijaban como en qué era, pero pues no, no encontraban y así fue igual en la prepa, de la nada, todavía hasta la presente, de la nada me pasa o luego si me baño y salgo de bañarme, ya me empiezan a salir ronchas o si me lavo las manos o luego con el frío también me llenan así de ronchas y se me empiezan a hinchar los labios, eso me pasaba cuando iba a la facultad en las mañanas. Y, o sea, es muy raro, pero pues no sé, no he encontrado como que sea un alimento o algo así, porque real sí es de la nada y no sé cómo serían ese tipo de pruebas o algo así. Ok. Eh, Normalmente lo que hacen los alergólogos es tener una batería de antígenos. Por ejemplo, tienen unos frasquitos con ciertas moléculas. Por ejemplo, tienen pequeñas partículas de polvo, pelo de animales, algunos alimentos lácticos como queso, leche. eh, También, por ejemplo, otros alimentos que son bastante alergénicos son las fresas, el chocolate, las almendras, los cacahuates. Entonces lo que hacen es directamente te descubren la espalda y te empiezan a administrar una pequeña, como una mini inyección en la superficie de la piel de cada uno de estos alérgenos. Entonces lo que se hace nada más es registrar dónde se existe este enrojecimiento o si existe la formación de alguna roncha. Entonces se va haciendo un marcaje de cuáles son los que dieron positivo y posiblemente seas alérgica a este tipo de elementos. Si es alguno de los casos de, por ejemplo, productos que se utilizan en el día a día, normalmente llegan a ser algunos conservadores o algunos elementos en la formulación los que pueden generar esta alergia. En el caso del frío, también hay personas que son sensibles al frío o al calor específicamente. No tengo muy claro cuáles sean los alergenos de estas dos características físicas, pero sí está bien descrito. Entonces eso tendría que hacer. Si te está generando así como muchos problemas, podrías consultar con un alergólogo y él ya te haría como una serie de pruebas y te diría para qué eres alérgico más o menos. Igual también se hace con fármacos. Se dan así algunos fármacos, sobre todo los principales, ¿no? Las penicilinas, estos antibióticos de azufre, eh, ¿Las sulfas? las sulfas, ajá. Sí, son de los dos fármacos que son más alergénicos. Gracias, profe. Sí, Profesor, entonces es básicamente prueba y error. sí, Ok. sí. Básicamente es como que ya los inmunólogos tienen así como, saben cuáles por estadísticas, han visto cuáles son los alergenos que son más comunes y ya esos se van haciendo las pruebas. Ok. Profesor, ¿y cómo es el proceso de alergia de la dermatitis atópica? Dermatitis atópica. Ah, Que es como alergia al sol. sí. Bueno, más bien el término dermatitis atípica es que es una inflamación de la sangre, pero no, digo, de la piel, pero no saben por qué. Entonces ahí son diferentes mecanismos. Puede ser por una exposición excesiva a la luz ultravioleta, puede ser también por la presencia de algún componente de la formulación, pero normalmente se debe a personas que sí son bastante sensibles a esta irrigación de UV, empieza a haber un desencadenamiento de las alergias. Son varios mecanismos realmente los que pasan en el sistema inmune, de hecho a veces es muy como impredecible, entonces por eso son como varios mecanismos parecidos, pero todos tienen la misma raíz, que es, se detecta algo, algún estímulo, que puede ser físico, puede ser algún compuesto o alguna infección, una bacteria, un microorganismo, y se hace este reclutamiento de células del sistema inmune y es lo que se genera como una reacción alérgica como tal. De hecho, lo que hace los fármacos antihistamínicos es nuevamente contrarrestar al sistema inmune para evitar que exista esta sobreactivación. Entonces, por ejemplo, en las personas con inicios de gripa o así que tienen su antipiréticos o paracetamol, también tienen algún antihistamínico para prevenir que exista
este exceso de secreciones. Yo como es alergia al alcohol, he visto... Sí, como les digo, es prácticamente para cualquier sustancia, se puede generar, se puede desencadenar una alergia. Inclusive se pueden desarrollar si están expuestos a este alérgeno de forma constante. Entonces hay personas que llegan a ser pueden desarrollar alergias inclusive en la edad adulta. No es tan común como en el caso de los niños, pero sí también puede ser generado. ¿Ok? Y ya para terminar esta unidad, de forma general, ¿qué es lo que pasa específicamente o qué está pasando en la actualidad con el coronavirus? ¿O por qué es una enfermedad, digamos, tan agresiva en vías respiratorias? Principalmente porque los principales mecanismos que hace el coronavirus es desencadenar una reacción del sistema inmune de forma aguda. Entonces, lo mismo que pasa con las alergias, pasa con el coronavirus. Se ha visto que principalmente tiene que ver con con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que está mencionado aquí, que fue uno de los principales mecanismos que se estuvo relacionando, y específicamente por la proteína Spike, o también se la traducen, algunos la llaman como proteína espina, ¿no? Entonces, esta proteína Spike se encuentra en la superficie o en la capa externa del virus, se une directamente con las células del sistema inmune, específicamente con los linfocitos T, y estos linfocitos T se van a encargar de generar tanto la liberación de interleucinas inflamatorias, como puede ser IL-6 o factores proinflamatorios como TNF-alfa, que todos estos se encargan de reclutar más células del sistema inmune. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener un efecto como lo que vimos aquí. Tenemos una gran cantidad de células invadiendo a las vías aéreas y eso va a generar una dificultad para la respiración. También que se ha visto que todo esto genera, pues, incrementa el reflejo de la tos, por lo tanto, por eso se caracteriza que uno de los elementos es el incremento de tos seca o ataques de tos bastante frecuentes y una dificultad para respirar. Son, digamos, como los sistemas más severos que tiene el coronavirus y por lo tanto ya cuando se presentan estos estadios es cuando ya la infección está demasiado, ya no está tan controlada y es cuando se necesita tomar acciones de forma agresiva. ¿Ok? Entonces, esa es una de las principales características de este coronavirus y por lo tanto es, digamos, una de las principales complicaciones que tiene. Los elementos atípicos realmente todavía no se sabe cuáles son la causa, por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto y los trastornos gastrointestinales, ya sea la diarrea o el constipamiento, inclusive las náuseas. Aún no tiene muy claro cuáles son los elementos involucrados. Lo que sí se sabe es prácticamente cómo es los efectos sobre vías aéreas, ¿no? Y bueno, y pues la vacuna, como tal vez algunos de ustedes sepan, se trató exclusivamente de aislar a la proteína Spike del coronavirus. Entonces se van a dar pequeñas concentraciones de esta proteína para favorecer o para fortalecer al sistema inmune y evitar que la infección se incremente de forma más agresiva. Entonces esas son como las estrategias que se están haciendo hoy en día. ¿Y cómo se sabe o cómo se tenía esta información? Bueno, principalmente es por los estudios que se tenían sobre la primera cepa, el SARS-CoV o el coronavirus original, que creo que se presentó en China en una fiebre aviar creo que fue en el 2016, 2011, cuando se dio este pequeño brote de coronavirus. Entonces vieron que la homología del SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2 es como del 90-95%. Entonces digamos que todos esos estudios que ya tenían pues fueron reutilizados y por eso es que los tratamientos se fueron tan acelerados hoy en día que ya tenemos una vacuna funcional que se está siendo aplicada en estos días. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de esta parte?
¿Puede repetir brevemente otra vez el mecanismo del coronavirus, por favor? Sí, lo que hace el coronavirus es que se infiltra en el organismo a través de la proteína enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima, o la también denominada como ACE, se creía que solamente se encontraba en riñón, lo vamos a ver en las siguientes clases, pero también se ha visto que se encuentra en diferentes tejidos y sobre todo en sistema inmune. Entonces, ¿cómo se une el virus con este receptor, con la enzima convertidora de angiotensina? A través de la proteína spike, que es la proteína espina. Entonces, esta proteína se une con ese receptor y ¿qué es lo que hace directamente con las células del sistema inmune? Las activa. Entonces, digamos que es como un mecanismo que enciende a estas células y estas células empiezan a liberar todos sus mecanismos, interleucina, o bueno, factores proinflamatorios. Como su nombre lo indica, lo que va a hacer es favorecer la inflamación. Y ya hemos visto que la inflamación es un reclutamiento de células y liberación de otras moléculas que van a reclutar más células. Entonces tenemos todo este círculo vicioso donde se desencadena la respuesta inmune. Todo eso genera un descontrol severo de las células del sistema inmune y va a generar un bloqueo directamente en vías respiratorias, muy parecido a lo que hemos visto de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aquí la diferencia es que los efectos son prácticamente, bueno, son mucho más rápidos que en el EPOC, que puede tardar años. Aquí sí se ve que estas secuelas pueden presentarse en los primeros 5 días, 7 días después de la infección. Por lo tanto, eso genera, digamos, o eso hace que sea un poco más agresivo. Normalmente el sistema inmune puede lidiar bastante bien con el coronavirus, entonces no hay tanto problema en cuestión de los efectos agresivos. Sí se ha visto que, por ejemplo, bueno, cuando dicen que las personas que son más susceptibles son con personas con diabetes, con hipertensión o con enfermedades respiratorias, es porque su sistema inmune se encuentra comprometido. Entonces, al tener una menor disminución de defensas, es más fácil que este sistema se implante y más fácil que pueda generar estas secuelas. Por eso es que la población de riesgo se denomina esas dos personas. ¿Cómo es que algunos contagiados pueden ser asintomáticos? La verdad es que no tengo muy claro por qué muchas personas llegan a ser asintomáticas. Posiblemente sea que este virus se encuentre, digamos, dentro del organismo, empiece a proliferar, no desencadene secuelas tan agresivas, pero sí se encuentra, digamos, dentro del organismo y la persona al hacer el contagio, bueno, al liberarlo directamente sobre la saliva, sobre algunas partículas que tenemos, llegue a contagiar a otras personas. Posiblemente sea porque la infección no llegue a ser tan severa, pero sí en cantidades suficientes como para poder ser contagiable. En general, ¿de qué depende que uno sea asintomático? Yo supongo, la verdad es que no tengo la información clara, yo supongo, porque igual muchas personas también no sabían que podían ser asintomáticas. Yo supongo que hay bastantes enfermedades virales donde uno puede ser asintomático, pero como nuevamente no tenemos problemas fisiológicos, pues no vamos a hacer una inspección. Entonces yo creo que como ahorita las personas se están haciendo pruebas constantes para la detección de este virus, creo que es más fácil más bien están detectando que las personas tienen este virus, aunque no presenten estos síntomas, posiblemente porque sí está controlado dentro del organismo, pero tienen la cantidad viral suficiente como para contagiar a otras personas. Una persona con asma o EPOC puede llegar a ser asintomático. Posiblemente lo que más se observe es que ellos sí son más susceptibles a generar alguna secuela porque ya tienen una alteración fisiológica. Entonces es difícil que puedan ser asintomáticos, pero también creo que sí se han detectado casos como asintomáticos. Profesor, ¿los hipertensos tienen el sistema inmune comprometido igual? Sí, además de que, por ejemplo, aquí el principal problema con los hipertensos es que la oxigenación en la sangre es menor. Por lo mismo de tener un menor calibre, también lo vamos a ver ahorita que vemos cardiovascular, la siguiente clase. Veremos que al tener hipertensión disminuimos el flujo de sangre y por lo tanto la cantidad de oxígeno que tienen es menor. Entonces, si de por sí la infección por vías aéreas disminuye la cantidad de oxígeno que llega al organismo,
En hipertensos se complica más su condición fisiológica. El asma no tiene como tal una cura definitiva, pero se puede controlar con el tratamiento correcto y puede pasar mucho tiempo antes de que se presenten más ataques. Sí, realmente hoy en día no tenemos casi tratamientos antivirales. La mayoría de los antivirales lo que hacen es contrarrestar, evitar que el virus se siga propagando y dejar que el sistema inmune lo erradique. Entonces, todos los antivirales funcionan de esa misma forma. Por eso es muy difícil, de hecho, si llegan a revisar o tienen curiosidad, vean cuántos tratamientos para virus hay y cuáles son efectivos. Por ejemplo, para VIH apenas se está desarrollando la cura y los antirretrovirales solamente previenen que siga avanzando y que se mantenga como estable. Los antivirales, principalmente como el aciclovir, que previenen, por ejemplo, los fuegos labiales o los herpes como tal, lo único que hacen es evitan que el herpes se siga replicando y el sistema inmune tiene de dos, o lo puede neutralizar y erradicarlo completamente o simplemente el virus entra en una fase de reposo y cuando viene algún agente vuelve a despertar y vuelve a activar su maquinaria de replicación. Entonces no hay una cura como tal, por eso es que todos los tratamientos que se decían al inicio que funcionan contra el coronavirus realmente no tienen ningún fundamento porque no tenemos ningún tratamiento para la gripa, que es el virus más común. Y al ser y los retrovirales ayudarían en algo, no, porque los retrovirales solamente funcionan para los retrovirus como tal. Igual, supongo que cuando lleven genética se darán cuenta cuál es el funcionamiento de los retrovirales, pero nada más de forma general, tenemos este dogma, bueno, creo que se denominaba como el dogma, que teníamos la formación del DNA, luego el RNA y finalmente la proteína. Entonces, la mayoría de los virus lo que hacen es que tenemos una cadena de DNA y el virus puede copiar esta cadena y favorecer la síntesis de sus proteínas. Es decir, ocupa la maquinaria la maquinaria de transcripción y traducción de las células normales y favorece la producción de proteínas virales. Entonces, como que infiltra su cadena de DNA, hace que toda la célula produzca el material para que él necesite y tiene este efecto final. Entonces, tenemos virus de DNA, tenemos virus de RNA, es decir, que solamente actúan sobre el proceso de RNA y algunos de los y existen algunos virus que son los retrovirus que hacen que intercambian la maquinaria. Entonces el virus infecta al RNA y hace que su maquinaria genere moléculas de DNA. Entonces invierte esta producción y eso hace mucho más difícil el control, que es el funcionamiento del VIH. Entonces los retrovirales evitan que estos virus activen su maquinaria de RNA como tal. Ok. Sí, entonces sí, como mencionas, Ana, supongo que hablas de alergias o de asma. Sí, los tratamientos son bastante largos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces cuando cuando fallece una persona por COVID, es por ese rápido descontrol que genera la muerte de las células epiteliales y luego un edema. Sí, sí, o sea, principalmente es por un paro respiratorio severo. Entonces se contrae de forma abrupta la tráquea, se evita que llegue el oxígeno a la sangre y genera un paro respiratorio. Ok. ¿Por qué el COVID da dolor muscular?
Los dolores musculares normalmente son como un mecanismo de reflejo del organismo, me parece ser, porque es como una infección viral tradicional de un adenovirus. Lo que hace es que las células del sistema inmune empiezan a favorecer la liberación y empiezan a tener algunos ataques sobre algunas regiones musculares. Eso desencadena el proceso de fiebre y el proceso de lo que denominamos como cuerpo cortado. Entonces, prácticamente los mecanismos de infección viral son los mismos que de una gripa. Lo único que cambia es que activa de forma más severa al sistema inmune y por lo tanto se genera esta falla respiratoria acelerada. Ok. Bien, entonces, si no hay más preguntas, yo pensaba empezar a cardiovascular, pero creo que no. Entonces empezamos cardiovascular la siguiente semana. Y recuerden que tienen su examen este sábado, nada más de la unidad 3, que son sistema nervioso central. Entonces, todavía si tienen alguna duda, me pueden así mandar un correo hoy y mañana. Y ya saben, no todo va a estar directamente en la plataforma del Moodle y va a ser la misma mecánica que el primer parcial. ¿Ok? No, lo de inflamación no vendrá en el examen, solamente el sistema nervioso central. ¿Pudiste hacer el examen la primera vez, Adriana? Ok. Si quieres, mándame un correo con tu número de cuenta y tus apellidos completos para intentar ver si puedo entrar. Recuerda que tiene que ser en la, a ver, recuerden que tiene que ser en esta página, en la de fq-unam.org y y debe ser en esta parte. Entonces aquí ya saben su nombre de usuario, debe ser su número de cuenta y su contraseña también su número de cuenta. Ok, Adriana. No seas mala, mándamelo de nuevo y si quieres lo reviso ahorita y te doy una respuesta el día de hoy. ¿Qué va? Pues mucha suerte y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. el martes. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Ok. Gracias.